Bueno, pues la sesión de hoy es Sagitario. Sagitario según el simbolón. Vamos a utilizar la baraja del simbolón como fuente de inspiración, pues para hablar de distintas facetas de Sagitario como arquetipo. Entonces, antes de entrar en las cartas, vamos a definir un poco Sagitario. Sagitario es fuego mutable. El fuego es impulso, es energía, es expresión, es centrífugo. Es una fuerza que surge de dentro hacia afuera. Es dinamismo. Inmutable quiere decir que transforma. O sea, cada elemento tiene tres signos. Uno cardinal, otro fijo y otro mutable. El cardinal de fuego es Aries, que es un impulso espontáneo, un nacimiento. El fijo de fuego es Leo, que es la estabilización de ese impulso. Hay una conciencia de continuidad. Es como que en Leo me hago consciente de que lo que me nace es siempre lo mismo. O hay algo que es siempre igual en eso que me nace. Y por eso Leo tiene que ver con la identidad. Y por eso es fijo, porque es sostenido en el tiempo. Y Sagitario es la transformación. Es el punto en el que el fuego se prepara para convertirse en tierra, digamos. Cada signo mutable antecede a un signo cardinal de otro elemento. En el caso de Sagitario, Sagitario antecede a Capricornio, porque Sagitario es la preparación para que Capricornio tenga lugar. Capricornio es una restricción, es en cierta forma lo contrario al fuego. El fuego no se restringe, el fuego es pura expansión, digamos. El tema es que en Sagitario nos damos cuenta, después de habernos transformado en Escorpio, en Sagitario nos damos cuenta que para ir más allá necesitamos concentrar nuestras fuerzas. Por eso Sagitario es una flecha. Esa concentración implica restricción, que es el destino de Sagitario. O sea, todos los signos, todo signo parte del signo anterior y va hacia el signo siguiente. Todo signo es un tránsito entre el anterior hacia el siguiente. Sagitario es el tránsito entre Escorpio y Capricornio. Una vez yo me transformo, veo un nuevo horizonte, digamos, una nueva meta a perseguir. Y para perseguir esa meta yo me tengo que restringir. Si yo no me restrinjo como Sagitario, lo que ocurre es que, digámoslo así, me devora el opuesto, que es Géminis. Si yo no escojo una meta y no me restrinjo para poder alcanzar esa meta, si yo no me convierto en una flecha, con lo que ello implica, una flecha es una flecha solo puede tener una punta, y ahí está su poder para atravesar el objetivo, en que toda la fuerza se concentra en una punta, ¿no? Si yo no hago eso, si yo divido mi intención, yo no cumplo mi destino como Sagitario. Dicho esto, pues lo primero, esta es la carta de Sagitario. Sagitario a secas, digamos, que es un pontífice que tiende puentes entre lo que yo soy ahora y lo que puedo llegar a ser, entre mi ser actual y mi potencial. Y lo que hace básicamente es leer símbolos, por eso la carta está tan llena de símbolos. O sea, hay estrellas de 6 puntas, hay cruces, hay candelabros hebreos de 7 velas, hay Vesica Piscis, hay, bueno, hay de todo. Y está dentro de un templo. El templo es el lugar donde se contempla.
Yo accedo al templo para contemplar. Y eso es lo que invita a hacer el sacerdote. Contempla tu propio potencial, digamos. Hazte uno. O sea, te ayuda a tener un puente entre tú y lo que puedes llegar a ser, entre lo que eres ahora y lo que puede llegar a ser. El planeta regente de Sagitario es Júpiter, que es el gran benéfico. Es un proliferador, es un expande. Júpiter expande todo lo que toca. En esta clave podríamos decir que el pontífice, su misión es expandir al discípulo, expandir a la persona con la que entra en contacto, tender un puente entre el individuo que es ahora y lo que puede llegar a ser, es favorecer su expansión para que se convierta en lo que puede llegar a ser. Esa es la labor del pontífice o sacerdote. Bueno, la primera carta, que sería Sagitario Aries, es el cruzado. Aquí vemos una faceta negativa. Aquí precisamente lo que falta es Géminis, podríamos decir. Aquí hay un fanatismo. Aquí no se deja entrar al contrario. Aquí me obceco con una causa, me obceco con una misión, hasta el punto que creo que el fin justifica los medios. Cuando es bien sabido que quien a hierro mata, a hierro muere. Por eso toda cruzada acaba como acaba. Por eso todo genocidio acaba como acaba. Acaba con aquel que perpetra ese genocidio, pues siendo difamado, siendo considerado pues poco más o poco menos que un demonio, podemos decir. El Sagitario tiene que aprender a, si yo quiero tender un puente entre yo y mi potencial, un puente que sea recorrible, pues un obstáculo con el que tengo que tener cuidado es este fanatismo. Yo no puedo creer que mi camino, que mi visión, que mi ideología es mejor que las de los demás y que tengo derecho a cargarme a quien se me ponga por delante o que tengo derecho a pretender imponer mis ideas. La siguiente carta, que es Tauro, pues aquí se ve como Sagitario puede convertir el templo en un mercado. Y el templo no puede ser un mercado en ningún caso, porque el templo es un lugar de encuentro con lo sagrado. Y todo aquello que sea mercadeable, digamos, es mundano por definición. Mercadear no tiene nada de malo, pero no en el templo. Aquí vemos, ¿no? Como la gente que entra en el templo, pues entregan su identidad, que es como se cortan el pelo y entregan sus bienes materiales. Y el único que tiene pelo y bienes materiales es el tipo que preside el templo, digamos. Aquí estamos pervirtiendo lo que debería ser el sacerdocio. Y estamos utilizando lo sagrado para obtener un beneficio mundano. Otra cosa con la que hay que tener cuidado. Sagitario tiene mucho que ver con, pues eso, con las ideologías y con la religión. Con la ideología y con la religión. Hay que tener cuidado con la tendencia a querer obtener un beneficio personal, material, de esa ideología o esa religión que deberían estar al servicio del bien común y no de mi propio bien personal. La siguiente carta es Géminis.
el maestro y el discípulo. Aquí vemos a Sagitario con su opuesto Géminis. Aquí vemos al maestro con su opuesto el discípulo. Su opuesto complementario. Se necesitan. Esta carta lo que nos dice es que tenemos que tener presente que aunque lleguemos a convertirnos en maestros en algún área, al mismo tiempo seguimos siendo discípulos. Y hay que entender cuándo somos maestro y cuándo somos discípulo, porque todos somos ambos en determinadas circunstancias. Y si somos capaces de reconocernos en ambos roles, pues tenemos más posibilidades de ejercer ambos roles de una forma positiva. Si entendemos lo que significa ser discípulo, pues podemos ser maestro mejor. Y si sabemos lo que significa ser maestro, también podemos ser discípulo mejor. Mejor quiere decir, pues, para provecho de todos. En primer lugar, para provecho de ambos, ¿no? Del maestro y del discípulo, y a mayores, para provecho de todos, porque un encuentro entre un maestro y un discípulo puede beneficiar a terceros. La siguiente es Cáncer. Mnemosine, la diosa del recuerdo. El simbolón se llama, el simbolón, el juego del recuerdo se llama. Es como que en cierta forma está inspirado en esta carta, concretamente, el simbolón. Nos está hablando de una percepción intuitiva que nos permite rescatar lo que ya sabemos, lo que siempre supimos, y que lo único que tenemos que hacer es recordarlo. Recordar significa volver al corazón, literalmente. O sea, re es ciclo, digamos, re es repetición, y cordar hace referencia al corazón. Entonces el recuerdo es como volver a traer a algo al sentimiento. Y esto está muy presente, ¿no? En las filosofías antiguas, el de que aprender es recordar. En cierta forma, aprender es activar una potencia. ¿Qué es lo que hace el pontífice? El pontífice tiende un puente entre la potencia y el acto. Convierte la potencia en acto. Eso en cierta forma es recordar. Eso es sumergirse en el inconsciente, sumergirse en el campo de la memoria y rescatar lo que me conviene rescatar para cumplir mis objetivos, digamos, sean cuales sean. No tenemos por qué saber cuáles son mis objetivos. Yo voy al inconsciente y ahí encuentro lo que tengo que encontrar. La siguiente es Leo, que es la cornucopia. Aquí el pontífice como que recibe la gracia divina y si nos fijamos, a los lados hay espigas de trigo y una vid de viño, o sea, una viña, quiero decir. Los frutos que materializamos son una gracia que nos hace constatar que realmente construimos un puente entre el acto y la potencia. Por sus frutos les conoceréis. Si yo materializo algo, es porque yo tendí un puente entre yo y ese algo. Yo me convertí en ese algo. Yo irradié una frecuencia, digamos, análoga a ese algo.
por lo cual ese algo vino hacia mí y yo me convertí en ese algo y ese algo se convirtió en mí. En esta carta veríamos ese puente materializado, ese puente entre lo que soy y lo que puedo llegar a ser, pues materializado. La siguiente carta no es tan agradable, es relativa a Virgo y es un juicio. Otro lado negativo de Sagitario, el juicio. Cuando yo me creo poseedor de la verdad, me creo con el derecho de juzgar al prójimo. En realidad, cuando juzgo al prójimo, me estoy juzgando a mí mismo, aunque no lo sepa. Esto nos lo enseñan pues, los símbolos, ¿no? Todos los personajes de todas las cartas forman parte de mí. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en los sueños. Aunque yo vea aquí que hay un antagonismo, que hay un conflicto, ambas partes del conflicto forman parte de mí. Yo juzgo lo que no me permito ser, o lo que me gustaría no ser. Por eso todo juicio es una... Bueno, hay que distinguir una cosa aquí. Cuando hablamos de juicio, cuando yo aquí ahora, aquí en este momento, estoy hablando de juicio, no me refiero al discernimiento, a la discriminación pura, digamos, al decir esto sí, esto no. Esta conducta no me gusta, esta conducta sí. O este acto me gusta y este acto no. No me refiero a eso, me refiero a la condenación de una persona, no de un acto. Esa sería la diferencia. Estamos legitimados para juzgar acciones, pero no estamos legitimados para juzgar personas, mucho menos para condenarlas. La diferencia de decir te estás portando mal a decir eres malo. Son cosas diferentes. Y eso es algo con lo que Sagitario tiene que tener mucho cuidado, porque hay una tendencia, ¿no? A absolutizar las cosas y a condenar a los que se salen de la línea que yo creo que es la adecuada. La siguiente carta es Libra. Aquí vemos a una pareja yendo por un camino, ambos hacia un templo. Aquí nos habla del camino compartido, el camino de vida, camino a largo plazo. No es un matrimonio, pero podría ser un matrimonio. O sea, es como yo me comprometo con alguien a recorrer un camino hasta el final, para llegar a contemplar algo, para contemplar mi potencial, para contemplar mi potencial realizado. Me hago consciente, soy consciente de que para yo actualizar mi potencial, para tender un puente hacia lo que podría llegar a ser, no lo puedo hacer solo. ¿Y a quién necesito? A alguien que sea compatible conmigo en ese camino, no vale cualquiera. Por eso estos dos pues, van vestidos igual, pues porque tienen el mismo objetivo, porque tienen un estilo de vida análogo, similar, compatible. Y por eso ambos pueden recorrer el mismo camino. La siguiente carta es Escorpio, que es la misa negra. De esta hablamos el mes pasado ya. Que son unos monjes que están haciendo un ritual secreto que los demás no pueden ver. Aquí no hay bien común. Aquí se dejan afuera a los demás. Aquí el templo se convierte en secta, digamos. En una secta que persigue únicamente su propio beneficio. Es una actitud regresiva. Es como que Sagitario, en vez de tender hacia Capricornio, pues vuelve hacia Escorpio.
a una fusión con un grupo que en cierta forma desdibuja las identidades individuales y deja fuera a todos los que no se amoldan. La siguiente, Capricornio. Aquí es un confesionario. Aquí es como que Sagitario se hace consciente de sus límites y de sus errores. Y al hacerse consciente de esos límites y de esos errores es que se entrega a su verdadero camino. Porque los errores que se cometen están directamente relacionados, los pecados a los que tendemos, digamos, están directamente relacionados con nuestro camino. Son una inversión de nuestro camino. Si yo soy soberbio, estoy llamado a la humildad. Si yo soy perezoso, estoy llamado a la diligencia. Y el primer paso es darme cuenta de que soy perezoso o de que soy soberbio o de que soy lo que sea, de que tengo esa tendencia y estar dispuesto a hacer lo necesario para construir ese puente hacia el otro lado y utilizar ese pecado como impulso, no como excusa. Siguiente es Acuario, es el salto cuántico. Una vez, una vez yo soy consciente perfectamente de lo que me separa de mi potencial, que es ese pecado, el que sea, o ese conjunto de pecados. Soy consciente de lo que me separa de mi potencial, soy consciente de lo que puedo llegar a ser si me separo de ese pecado y si construyo un puente hacia la virtud a la que soy llamado, pues lo que toca es saltar al vacío. Porque uno no conoce el camino, uno decide la meta y el camino se va descubriendo a cada paso. Entonces eso implica un salto al vacío. Y la última carta, que es la de Piscis. Aquí vemos al sacerdote con la pitonisa. La pitonisa es esa figura femenina que, pues respirando unos vapores telúricos, pues entra en un estado alterado de conciencia y dice un mensaje. Y el pontífice es el que traduce ese mensaje. La pitonisa simboliza nuestro lado instintivo. Es como, por ejemplo, el pecado, de lo que hablábamos antes. Ese pecado son mensajes. El pecado es un mensaje que hay que saber descifrar. Es como que la pitonisa te pone enfrente de tu pecado. Y el pontífice, el sacerdote, te ayuda a leer ese mensaje en clave positiva. Es decir, este es el camino que tú tienes que recorrer. La pitonisa sería como el lado onírico. Piscis, igual que Cáncer, tiene que ver con eso, ¿no? Con el lado onírico, con el lado inconsciente, simbólico. Y el sacerdote Sagitario sería la interpretación de ese símbolo. El sueño tiene un mensaje para mí que está de alguna forma vinculado a mi yo más profundo, instintivo, relacionado con mis pulsiones, con mis deseos inconscientes.
Y el sacerdote es el que le da un sentido a eso, en el que es capaz de ir más allá de lo literal de eso. Entonces, volvemos un poco a la primera carta. Aquí vemos, pues, un sacerdote con los brazos abiertos que nos recibe cuando entramos en el templo. Uno entra en el templo cuando tiene un motivo, cuando reconoce su pecado. El que no reconoce su pecado no tiene ningún interés en entrar en ningún templo porque no tiene nada que contemplar. Es el que reconoce su pecado, el que tiene algo que contemplar, el que tiene algo que decir, oye, esto, no sé qué es esto, no sé qué hacer con esto, no sé cómo ubicarlo, soy consciente de que no me puedo desprender de esto que forma parte de mi yo más profundo y que en sí mismo es negativo. Ese negativo, para convertirlo en positivo, que sería ver la otra cara de la moneda, esa es la labor del pontífice, ayudarnos a darle ese giro a la interpretación de lo que nos pasa, de nuestra cruz, digamos. En el Evangelio se dice, quien quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo, cargue su cruz cada día y siga. Ese cargue su cruz es el que venga, el que quiera venir conmigo, que no deja atrás sus problemas, que se traiga sus problemas, porque son sus problemas eh, lo que le va a dar la gasolina, el impulso para seguirme, para meditar, para orar, para querer la virtud. La única manera de querer la virtud es sentir el pecado y sentir las consecuencias del pecado.